De mi clase el día de hoy es rodeado de una multitud tan grande de testigos. Es así. Hebreos 12. Y como estaba orando, no quiero que simplemente nos animemos el día de hoy, sino que salgamos de aquí con convicciones sólidas con respecto a lo que Dios espera de nosotros. Evidentemente, Hebreos es un libro que buscó animar el corazón de discípulos de extracción judía a no regresar a la sinagoga. Los discípulos en Hebreos estaban siendo perseguidos por causa de su fe cristiana. Eran discípulos que provenían del judaísmo. Entonces la persecución evidentemente era mucho más fuerte. Lo que estaba buscando el autor de Hebreos, que no sabemos quién es animar o poner coraje en el corazón de estos discípulos para que no regresen a la sinagoga. En este sentido, no regresar al judaísmo y hacer una profesión negativa de fe en cuanto a su fe en Cristo. Por eso el tema como tal del libro de Hebreos es la preeminencia de Cristo. Ese es el tema del libro de Hebreos. Y el capítulo 12 de Hebreos es un capítulo muy especial, porque en este capítulo el autor básicamente está concluyendo su carta, que es una especie de sermón, ¿sí? Es carta pero a la vez sermón. Lo está finalizando, lo está concluyendo, pero lo concluye de una manera muy profunda, muy consistente y muy contundente. Y el llamado básicamente es a permanecer firmes, a perseverar. Y este capítulo se desprende del capítulo 11, que es esencialmente una exposición de los hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. Son ejemplos de fe que no solo revelan una mera creencia, sino un caminar vibrante y glorioso con Dios. Fe no es solo creencia intelectual. Fe es una vida centrada en la voluntad de Dios. Porque como dice el autor en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a Hebreos 12, 1. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. No era el judaísmo el perfeccionador de su fe, era Cristo, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Y son palabras de aliento. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo.
Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos los disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Y el autor, después de hacer una profunda exposición, como les decía hace un momento, con relación a los hombres y mujeres de fe de la nación judía, a sus lectores hebreos, ahora tomándolos como ejemplo, les hace una serie de exhortaciones. ¿Con qué propósito? No se cansen ni pierdan el ánimo. Con ese propósito. Pero ese cáncer y no se pierdan el ánimo no era una simple depresión que ellos estaban sufriendo. Estaban apostatando de su fe. Estaban regresando a la sinagoga y hacían una profesión negativa de fe. En pocas palabras, maldecían el nombre de Jesús. Eso era lo que estaba pasando, por causa de la persecución que enfrentaban de parte de la nación judía. Es en Hebreos, es con la escritura del libro de Hebreos, donde el cristianismo rompe con la sinagoga. Hasta ese momento, el cristianismo era parte del judaísmo, era una secta más, como le decían en esa época, del judaísmo, y estaba amparada por el judaísmo. Mientras estuvo vinculada al judaísmo, nunca tuvo problemas con el Imperio Romano. Las persecuciones no eran tan fuertes, dependiendo del emperador que estuviera. Pero cuando el cristianismo se desvincula en ese sentido del judaísmo, comienzan los problemas. Comienza la persecución. Y esencialmente lo que está sucediendo aquí es eso. Los cristianos judíos están siendo perseguidos por causa de su fe. Por eso el autor les escribe esto. ¿Para qué? Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Por qué les quiero compartir esto el día de hoy? Porque estamos en medio de una sociedad que nos está impulsando a salir fuera de la iglesia. Nos desanima. ¿Cuántas veces no escucho yo cristianos? ¿Estás leyendo tu Biblia? No, es que estoy pasando por tiempos difíciles. ¿Estás orando? No, es que he estado como deprimido. Es que he estado como cansado. Es que estoy teniendo problemas con mi familia. Es que estoy teniendo problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Eso está pasando. Es que en el trabajo me están haciendo la vida imposible porque soy cristiano. Es que mi familia me persigue y me dice un montón de cosas porque voy a la iglesia el domingo. O porque dejé mi fe antigua. Porque ya no hago lo mismo que hacen ellos. Entonces estoy siendo perseguido. Por eso está siendo tan difícil leer mi Biblia y orar. Incluso venir a las reuniones. ¿Por qué? Porque me están desanimando muchas cosas. Mira, el autor de Hebreos. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Priscila, no se sabe. Pero el autor de Hebreos
hace 5 exhortaciones para estos cristianos judíos que de cualquier forma son relevantes para nosotros y que deberíamos tomarlas y vivirlas, independientemente del contexto que nos distancie de ellos. Porque siempre lo primero que va a verse afectado en nuestro caminar es nuestra fe. Piénsalo. Con algunos casos muy excepcionales, muy aislados, nadie dice, no voy a ir a trabajar porque estoy desanimado. No, hoy no. Con algunos casos, porque hay unos que se hacen incapacitados solamente para ir a trabajar. Con algunos casos, para no sonar absolutista, pero con algunos casos excepcionales, nadie dice, ay, no, hoy me siento como deprimido, no quiero desayunar. Es raro, ¿sí? Algunos, por ejemplo, acuden a la comida como medio de solventar su depresión. Pero ¿por qué siempre lo primero que se afecta es la fe? Hoy no voy a la iglesia porque tuve un conflicto con mi esposa. ¿Y por qué no dices lo mismo cuando el trabajo? Y es natural. Lo primero que se va a ver afectado en situaciones complejas es nuestra fe. Ahora, no estamos en el mismo contexto de estos hermanos de Hebreos, pero evidentemente la presión que nosotros estamos viviendo en este momento como cultura sí busca sacarnos de nuestra fe. ¿Sí me explico? Sí busca hacer eso. Sí busca que dejemos de leer la Biblia. Sí busca que dejemos de orar. Sí busca que dejemos de hacer las cosas bien. Yo he escuchado personas que dicen, no, sí, yo creo en Dios, pero es que todo el mundo peca, porque yo no debería pecar. Todo el mundo hace lo mismo porque yo no lo hago. Eso pasa hoy en día. Entonces, peco, rezo, empato, sin ningún problema. Vivo una fe de papel. Vivo una fe nominal, ¿no? Soy un cristiano, o dependiendo de la fe que profeses, nominal. Pero aquí estamos hablando de otra cosa muy distinta. El autor de Hebreos está hablando de una cosa muy distinta. La primera exhortación está en el versículo 1. Dice, despojémonos del lastre que nos estorba. Dice, teniendo a nuestro alrededor una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. En este texto se sugiere la idea de una competencia atlética en un gran anfiteatro. Los testigos son los héroes del pasado que se acaban de mencionar en el capítulo 11. No son simples espectadores, sino ejemplos inspiradores. La palabra que traduce testigos es el origen de la palabra mártir. Y aquí se refiere a quienes dan testimonio del poder de la fe y la fidelidad de Dios. Son esas personas de Hebreos 11. Personas como Abraham, personas como José, personas como Moisés, personas como Gedeón, como David y tantos otros. El autor dice, despojémonos del lastre que nos estorba. Y ese despojémonos del lastre que nos estorba haya significado en la costumbre que los corredores griegos tenían de desnudarse antes de la carrera para despojarse de todo peso innecesario. Por eso muchas estatuas de atletas griegos están desnudas. ¿Por qué? Porque era como corrían, era como competían. Se quitaban todo aquello que representara algún tipo de peso y que les estorbara para su carrera. Y el autor dice, despójense de todo lo que impida que puedan correr su carrera de la fe con perseverancia. Piensa,
¿Qué está representando en este momento un lastre para ti? ¿Qué está haciendo algo que es un peso innecesario? Que estás llevando y que no te está dejando correr con perseverancia. Porque el tema dominante, uno de los temas dominantes de Hebreos es la perseverancia. ¿Qué está impidiendo que tú corras con perseverancia la carrera que tienes por delante? Tu fe, específicamente. Luego el autor dice, en especial, de una cosa, del pecado que nos asedia. Y el pecado es algo que siempre va a estorbar nuestra plena comunión con Dios. Cuando pecamos, nuestra comunión con Dios se interrumpe. Es interesante porque el autor de Hebreos haga este tipo de exhortaciones a cristianos que comprendían ampliamente los efectos del pecado en su relación con Dios. Eran judíos, eran discípulos judíos. Ellos entendían de qué se trataba esto. ¿Cuánto más nosotros debemos tomar en serio dicho llamado de atención? El pecado, hermanos y amigos, realmente es un problema. Es decir, solamente quiero que pienses en algo. El pecado es un problema tan grande para Dios que envió a su Hijo a morir por eso. El pecado realmente daña, destruye. Lo que me llama la atención de esto es que llevamos, y digo llevamos porque obviamente hago parte de eso, 2000 años predicando en contra del pecado. Pero como sociedad no hemos entendido eso. Como seres humanos no hemos entendido que en verdad el adulterio es un problema. Como seres humanos no hemos entendido que en verdad el mentir es un problema y no hay mentiras piadosas. No hemos entendido que ofender es un problema, que las malas relaciones son un problema, que robar es un problema, que insultar es un problema, que el enojo es un problema. Me impresiona. Yo esta semana hablaba con una hermana y me decía, mira, en la empresa todo el mundo está enojado. Y a mí me dicen, le dicen a este hermano, le dicen que él es muy saludable, que es más saludable que un Alka-Seltzer. Entonces, porque todo el mundo, porque llega contento, porque llega feliz, porque llega agradecido, porque saluda. Ahora, fíjense lo que está pasando. Es tan grave el tema del pecado, tan grave, que ahora lo hemos redefinido como para encajarlo en nuestra sociedad. A lo malo ahora le llamamos bueno, ¿cierto? Y a lo bueno le llamamos malo. Entonces está malo ser amable, está malo saludar, porque es que está siendo demasiado amable y aquí todos estamos enojados. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero todos estamos enojados. Ahora es así. Entonces, a la mala crianza de los niños, a las pataletas de los niños, adivinen cómo le llaman ahora: libre desarrollo de la personalidad. Y el pelado está haciendo escuela para ser un delincuente. Porque te voy a decir una cosa: si tu hijo de 4 años te insulta, te hace una pataleta porque no le compras un bombombón, cuando tenga 18 años, no me quiero ni imaginar qué va a hacer porque no le compras un celular. O 14, no vayamos tan lejos, 14. Tenemos sicarios de 12. Entonces, no, es que el niño está expresando su libre personalidad. Hay que dejarlo. Mire tan bonito que se ve. Dice una mala palabra, se la celebramos. Porque es que a él se le escucha bonito.
pecado es un problema. El pecado es algo que nos está distanciando de Dios completamente. El pecado está destruyendo nuestra sociedad, es un cáncer y se está metiendo por todos lados. Es absurdo. Pero entonces, como no queremos lidiar con eso, como no le queremos dar la cara, como no lo queremos enfrentar, redefinámoslo de otra manera, reconfigurémoslo, desinstalémoslo de la sociedad como pecado y coloquémoslo como errores, errorcillos, fallitas. ¿Sí? Por eso entonces hoy la gente no pide perdón, pide disculpas. Cuando un hombre es infiel a su esposa, no le dice perdón de rodillas, sino discúlpame, eso no significó nada. ¿Es en serio? No era, fue un lapsus. Pero fíjate lo que estamos haciendo. Y eso, he escuchado eso aún desde púlpitos. El pecado es un problema. Tenemos que ser conscientes de eso. El pecado es un problema. O dime qué siente una mamá cuyo hijo es drogadicto. ¿Tú crees que se siente feliz? O dime qué siente un padre cuando ve que su hijo está teniendo problemas en el colegio, de relaciones, está involucrado en drogas, le va mal en el colegio. ¿Tú crees que ese papá está feliz? ¿Tú crees que realmente hay armonía en su relación con su hijo? Está lidiando con eso y está batallando, pero ¿tú crees que es fácil para él? No es normal. O sea, lo que yo quiero que entendamos es que no es normal. No es normal pecar. Y la gracia de Dios no es que simplemente nos ve pecar y no pasa nada. No es cierto. La gracia de Dios impide que Él nos mate, porque Él aborrece el pecado. Pero tenemos que entender, amigos y hermanos, que el pecado realmente es un problema. Es un problema que nos está destruyendo como sociedad profundamente. Está deshaciendo esta sociedad como se deshace el enfermo de lepra. Así, nos estamos cayendo a pedazos, y no estoy exagerando. Hasta la fecha, en esta ciudad van más de 300 muertos, asesinados, y sin decir la cantidad de mujeres que han sido asesinadas por sus esposos. Es un problema. Es un problema. Y si nosotros como cristianos y como iglesia no estamos dimensionando que realmente el pecado es un estorbo para nuestra fe, eso no va a cambiar. Si no llamamos las cosas por su nombre, difícilmente vamos a criar a nuestros hijos con una conciencia moral de las cosas. No lo vamos a hacer. Porque el día que nuestro hijo traiga a la casa algo que no le pertenece, ni siquiera nos vamos a dar por ofendidos. ¿Por qué? Porque pues no es normal. Es normal. Todo es normal. Mira, en esta sociedad, especialmente en Medellín, la palabra normal es punto y coma en las conversaciones. Normal. Normal. Todo es normal. Aquí, por ejemplo, el consumo de marihuana es una cosa loca. Ya ahora me toca poner un trapito debajo de la puerta de mi apartamento para que no me entre el olor. Estrato 4, pero fuman como estrato 0.
es en serio, o sea, digo, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo estamos nosotros normalizando algo tan grave como esto? Es que todo el mundo lo hace. Es que todo el mundo es infiel. Es que todo el mundo ve pornografía. Es que todo el mundo tiene relaciones en su noviazgo. Eso es normal. Eso no es normal. Eso es pecado delante de Dios. Así es. Sencillo, claro, contundente, preciso. No le llamemos de otra manera. Claro que sí. Si tú no estás educando a tu hijo, si tú no estás llamándole la atención a tu hijo, lo estás malcriando. Hoy hay una nueva ley. No le podemos dar pao a los hijos. Yo voy a ser el primero en violarla. Nos están quitando la autoridad como papás. Ahora, quiero que me entiendan una cosa. Yo estoy en desacuerdo con el maltrato. Disciplinar y maltratar son dos cosas completamente distintas. Pero ahora, a los hijos todo es maltrato. Siéntese bien, me están maltratando psicológicamente. ¿Qué? Miren la sociedad que nosotros estamos fabricando. Miren la sociedad que estamos fabricando. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque dejamos de ver esto como Dios lo ve. Pecado. Es pecado. Y no soy un predicador de la condenación, para que lo tengamos claro, ¿listo? No soy predicador de la condenación y estoy pensando aquí que nos vamos a ir todos para el infierno. No. Si no te arrepientes, sí. Sí, también quiero ser claro con eso, ¿sí, no? Pero lo que estoy diciendo, amigos y hermanos, es que tenemos que ser conscientes que de verdad el pecado está siendo un problema. Y no es una idea mía, es lo que Dios piensa. El pecado obstruye nuestro caminar con Dios. Lo obstruye, lo daña. Es difícil como detallarlo, pero solamente miremos la sociedad que tenemos. ¿Cuál es el problema? El problema no es que nos falta plata. El problema no es que no somos exitosos. El problema no es ese. El problema no es que necesitamos un nuevo empleo. No, ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema no es que necesitamos un presidente mejor. No, ese no es el problema tampoco. Créanme que no. Porque Judas tuvo al mejor maestro y no dejó de ser lo que era. El problema no es ese. El problema es nuestro corazón. El problema está aquí adentro. Somos nosotros el problema. Mientras nosotros no dimensionemos esto, simplemente venir a la iglesia se va a quedar como, ay, chévere, yo voy el domingo, canto, escucho una predicación, buenísimo, ya cumplí con mi labor del día. Y tu vida y mi vida, ¿en qué momento van a hacer una diferencia? El pecado es un problema. Ahora es un problema que Dios resolvió. Esa es la buena noticia. Es un problema que Dios resolvió en la cruz. Alguien murió por tu pecado y por el mío. ¿Quién? Jesús. Ese es objetivamente el Evangelio. Él ya lo resolvió. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Volvernos a Dios. Como dice el autor de Hebreos, despojarnos del pecado y correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Soltarlo, arrepentirte, volverte a Dios. ¿Estás siendo infiel a tu esposa? Deja de ser infiel. ¿Estás viendo pornografía? Deja de ver pornografía. ¿Estás mintiendo? Deja de mentir. ¿Estás fumando? Deja de fumar. Para eso no hay terapia. No, comes un nicorete.
Es cambiar una cosa por la otra. Y eso no es arrepentimiento. Suelta eso, déjalo. Yo fumaba. Me fumaba un paquete de cigarrillos diario. Con Coca-Cola, que no es lo mismo. Diario. Y el día que entendí que eso era pecado delante de Dios, simplemente lo dejé. Así es. Pero creo que el problema es ese. Y a veces le damos demasiadas largas a las luchas que tenemos porque no hemos entendido que estoy ofendiendo a un Dios que es santo. Que Él no quiere eso para mí realmente. Que Él no me creó para ser pecador. Que fue mi desobediencia la que me puso en ese lugar. Pero Él no me creó para eso. Él me creó para su honra y para su gloria. Isaías 43 y Efesios 1:15 lo habla. Me creó para su gloria, para que lo honrara, para que lo glorificara. Para eso fui creado. No me creó para ser un pecador. Y Él dice: despójate del pecado que te impide correr con fortaleza la carrera que tienes por delante. Despójate de eso. ¿Nos visitas por primera vez? Te llamo. Arrepiéntete de tu maldad y de tu pecado. Deja de verlo como una justificación. Es que todo el mundo lo hace. No, no es cierto. Y así todo el mundo lo hiciera, no importa. Así es. No se nos diseñó para eso. No es esa la voluntad de Dios. El autor de Hebreos les dice a ellos: despójense, porque es un problema. De verdad es un problema. Si eres un cristiano y estás pasando por tiempos difíciles, despójate. Vuelve al camino. Restaura tu fe. Vuélvete a Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué hablo de este tema de esta forma? Porque es grave, el pecado es grave. El pecado es grave, hermanos y amigos, el pecado es grave. Métanse eso en su cabeza, el pecado es grave. Créanme, lo he visto cara a cara, he visto cómo la gente sufre, yo mismo sufrí. He visto cómo la gente sufre, todos los días tengo que verlo. Los que trabajan en el medio de la salud, todos los días lo ven. No, váyanse a un hospital, a la sala de urgencias, y se van a dar cuenta. El pecado causa eso. ¿Podemos ser rectos en nuestras relaciones? Claro, por supuesto. ¿Se puede ser fiel en el matrimonio? Por supuesto. Así es. El que los demás no lo hagan no significa que no se puede. Por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede ser fiel a la esposa. Por supuesto que se puede ser puro en el noviazgo. Hay hermanos aquí que han vivido eso. Pregúntele a Diego, a Cristina, a Camilo, a Jenny, a Fabiana y a Claudia, a Carlos y Mónica. Han vivido noviazgos puros y se casaron bien. Amén. Y están siendo fieles. ¿Quién dijo que no se puede? Se puede mientras estemos poniendo nuestra mirada en Dios. Se puede vivir el cristianismo, por supuesto que se puede. Se puede. Si caminamos con Dios, se puede. Pero no, es que me persiguen. Bueno, les voy a decir una cosa. Eso no es nada. Que te digan evangélico, eso no es nada. Que te digan pastores, eso tampoco. Que te insulten por ser cristiano, amén. Ahora, si te insultan por ser chismoso o vago, inmoral, ahí sí preocúpate. ¿Te estás diciendo que eres cristiano? Ahí sí tienes un problema. Ahí sí la cosa cambia. Pero eso no es nada, hermanos. Despojémonos del pecado. Y el autor dice, dentro de esa misma exhortación, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante.
Esta frase visualiza la vida cristiana como una larga carrera en la que la virtud característica debe ser la perseverancia. Y es pertinente este llamado de atención toda vez que los discípulos hebreos se veían tentados a abandonar a causa de la persecución. Perseverar. Correr con fortaleza. Mire, yo hace 20 años, 22, le hice una promesa a Dios. Porque me estaba pasando eso. Me arrodillé y le prometí: nunca más me vuelvo a desanimar. Yo hice esa promesa. Y en 22 años me han pasado cosas difíciles, sí. Pero ahí sí, como cuando Pedro se hundió. Al menos de un dedo he estado agarrado. Pero no me voy a desanimar. Voy a correr con perseverancia. Y lo mismo, se puede. Estamos hablando de hombres aquí en Hebreos 11 que eran hombres y mujeres como nosotros, no eran hombres especiales. Diferente por el hecho de ser seres humanos, lo único que los hacía diferentes era su caminar con Dios. Así es. Pero eran personas como nosotros. Muchos de ellos fracasaron. David fracasó. Abraham fracasó. ¿Te imaginas lo que es negar a tu esposa por cuidar tu pellejo? No es mi esposa, es mi hermana. Casi mucho la rifó. David pecó con Betsabé. Fue adúltero. José, al principio de su juventud, fue arrogante con sus sueños y terminó en Egipto. Jacob, ni se diga Jacob. Gedeón, cobarde, miedoso. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Ellos pusieron su confianza en Dios. Se despojaron del pecado. Se arrepintieron muchos de sus maldades. Y hoy los tenemos como modelos de fe. Entonces, no hay lugar para el desánimo acá. Ni debería existir. Despojémonos del pecado, del lastre que nos estorba. Lo segundo que dice el autor es: fijemos la mirada en Jesús. Versículo 2. Así como el corredor está atento a la meta final, nosotros también debemos centrarnos en Jesús, meta y objetivo final de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene su origen en Él y en Él se completa. Porque Él es el principio y el fin de la carrera. Él es el testigo supremo que ya corrió la carrera y venció. Cristo es quien perfecciona nuestra fe. Fijar nuestra mirada en Jesús no es un simple acto producto de la emoción. No, nuevamente es arraigarnos profundamente en Él y en sus enseñanzas. Es caminar consciente, consistente y profundamente con Él. Es ser un discípulo. Realmente un discípulo. No un espectador, no un admirador, no un religioso. Fijar la mirada en Jesús es caminar pensando, mirando, actuando como Él. Mi meta es Jesús. Mi meta no es ser exitoso. Mi meta no es ser un buen esposo solamente. Ser un buen cristiano solamente, porque eso a la larga se trata de mí. Mi meta tiene que ser Cristo. Amén. Y llegar a la estatura del hombre perfecto, Cristo. Esa tiene que ser nuestra meta. Si en el cristianismo otra es la meta, no es cristianismo. Así es. Cristo tiene que ser nuestra meta. Y luego el autor dice: miren, Jesús soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ya significaba. ¿Por qué? Por nosotros. Consciente del gozo que le esperaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús soportó la cruz. Piénsalo. Jesús soportó la cruz. Él murió por tu pecado y por el mío.
Es decir, nosotros deberíamos haber muerto en esa cruz. ¿Sí me explico? Porque nosotros fuimos los que pecamos, no Él. Pero Él murió en lugar nuestro. Él soportó un castigo que no debía soportar. El justo por gente injusta. El bueno por gente mala. Pero soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ya significaba, consciente del gozo que le esperaba. Entonces nosotros tenemos también que morir a nosotros mismos cada día y soportar la cruz. Nuestras vidas tienen que vivirse al pie de la cruz. De eso se trata. Fijen la mirada en Jesús. Esto nos lleva a la tercera exhortación. Consideren a aquel que perseveró. Versículo 3. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. El autor de Hebreos llama a su audiencia a considerar o a meditar en el ejemplo de Jesús. Jesús, a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores, perseveró. La agonía de la cruz es un ejemplo de perseverancia. A pesar de estar sometido de forma tan cruel y vergonzosa, Jesús no se desanimó y perseveró. El propósito aquí de meditar en la agonía de la cruz es no cansarse ni perder el ánimo. El argumento que plantea el autor a partir del versículo 4 es una exposición de cómo Dios está en control aún del sufrimiento que como cristianos podemos llegar a sufrir. El autor le recuerda claramente que aún cuando han sufrido no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. Nadie nos ha amenazado, nadie nos ha tratado como lo hicieron con Jesús. No hemos tenido que llegar hasta ese punto. Ahora bien, consideremos el ejemplo de Jesús. Meditemos en el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en su momento más difícil? Porque a eso nos llama la Escritura. En su momento de angustia, en su momento de profunda tensión, Jesús fue a orar en el Getsemaní. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos desanimamos? Muchas veces simplemente desistimos de orar o de ir a su palabra, de perseverar. Cuando tenemos problemas con un hermano, yo no voy a la iglesia, voy por allá, mire cómo me tratan. En serio, hermanos, pensemos en una cosa. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, ¿por quién fue crucificado? Por causa de su iglesia. ¿Sabes qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. No lo tomó personal. Perdónalos. No saben lo que hacen. Sus mejores amigos lo traicionaron. Uno lo negó 3 veces. El otro lo traicionó. Después de que resucitó, llegó a la playa donde estaban todos reunidos y al verlo se asustaron. Obvio, ellos sabían qué habían hecho, ¿verdad? Ahora llegaba su maestro. Se asustaron. ¿Qué les hizo Jesús? Un desayuno. Pero tú lo tomas personal con tu hermano y no quieres volver a la iglesia porque tu hermano te hizo algo malo. Jesús nunca lo tomó personal. Jamás lo tomó personal. Jesús pidió perdón por ellos. Perdónalos, no saben lo que hacen. Meditemos en el ejemplo de Jesús. Eso fue lo que Él hizo. Perdonar, amar en la cruz, porque el acto de amor más grande en este mundo fue la cruz. Amar. Eso es cristianismo, hermanos. Él
El autor de Hebreos llama a estos hermanos: consideren en aquel que perseveró frente a tanta oposición. ¿Sabes a qué estamos llamados cuando hay tanta oposición? A perseverar. Si el mundo quiere desanimarte con tu fe, ¿qué es lo que tienes que hacer? Perseverar. ¿Qué hizo Daniel cuando le prohibieron orar? ¡Orar! Eso fue lo que hizo Daniel. Vamos a hacer una provisión para orar. Listo, voy a orar 3 veces al día. Y oró. Abrió las ventanas y oró, sin miedo. Si queremos ver una sociedad distinta, vidas distintas, familias distintas, matrimonios distintos, tenemos que ir más allá de simplemente hacer lo mínimo. Tenemos que hacer contracultura. Tenemos que perseverar frente a tanta oposición. Evidentemente vivimos en un mundo caído, un mundo que permanentemente nos empuja hacia el pecado, un mundo que relativizó la moral y todos los demás valores, un mundo que no toma en cuenta a Dios. Si Dios no nos disciplina es porque no somos hijos legítimos. Nuestros padres aquí en la tierra nos disciplinaban y no exclusivamente cuando hacíamos algo malo, sino todo el tiempo. Ahora Dios nos disciplina constantemente para que participemos de su santidad. Este es el fin de la disciplina de Dios. Claro, Dios nos ama, pero porque nos ama, nos disciplina. No es un castigo por simplemente ser castigador, que es una muy mala interpretación de la disciplina de Dios. Dios nos disciplina porque nos ama y porque quiere que participemos de su santidad. Amén. Y si alguien no quiere esa disciplina, dice la Biblia, no es hijo legítimo, sino un bastardo. Eso lo dice ahí. Así es. Yo simplemente estoy repitiendo. Entonces, ¿Dios nos va a disciplinar? Claro, de muchas formas. A veces el sufrimiento es una de esas formas. A veces un sermón. A veces un amigo que nos va a llamar la atención. Hay muchas formas en las que Dios nos disciplina. Entonces, no desoyamos la palabra de Dios ni la reprensión de Dios cuando nos esté disciplinando, porque la disciplina de Dios es para que participemos de su santidad. Así que si un hermano se acerca a ti y te dice: oye hermano, ¿sabes qué? Estás siendo orgulloso, o te llama la atención por alguna otra cosa, presta oído. Porque no simplemente te está criticando. Aún se te criticara, de alguna forma Dios está buscando que tú participes de su santidad. Aún si te critican. Luego dice en el versículo 12: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Renueven, esa es la cuarta exhortación, las fuerzas de sus manos cansadas. Esta es una figura literaria que expresa la idea de debilidad y laxitud moral. Cuando hay desánimo o depresión, se abre una gran gama de posibilidades de ser tentados moralmente. Una persona desanimada queda a expensas de Satanás y sus maquinaciones, pero también de su propia tendencia natural hacia el pecado. Hay que tener cuidado con el desánimo. El desánimo nos puede empujar hacia eso. Entonces no estamos llamados a desanimarnos, sino a perseverar. Es peligroso desanimarse. Es peligroso. Es abrir una puerta que no debemos abrir. Miren, las personas cuando caen en depresión, cuando dejan que su depresión se profundice, comienzan a acudir a adicciones, drogas, juegos, comida, una cantidad de cosas. Porque permitieron que la depresión tomara control de sus vidas. Hay un inicio para eso. Nadie nace deprimido ni desanimado. ¿Ustedes han ido a un parto? ¿No han visto un parto? Los chinos no nacen desanimados. El que se desanima es uno cuando ahora tengo un hijo. Comienza a hiperventilar, ¿no? Pero el chino no nace desanimado, por el contrario, es muy animado. Eso lo adquirimos en el transcurso, en el trayecto de nuestra vida. No fuimos hechos para desanimarnos. No.
Pero recuerden, nuestra meta no somos nosotros mismos. El cristianismo no se trata de hacer una mejor versión de nosotros, sino que nosotros seamos a la estatura de Cristo. Ese es el cristianismo. Amén. ¿Y qué es lo que va a impedir que nos desanimemos? Que nuestra meta es Cristo. Pablo dice, no corro como quien no tiene meta. Corro como quien tiene meta. ¿Cuál es tu meta en el cristianismo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Tener plata? Te digo que más del 50% de las personas que tienen esa meta fracasan. Es cierto. Porque el problema aquí no es, ¿por qué será que no tengo plata? Mira, solamente para que un tip. La razón por la cual tenemos tanto problema de finanzas es por pura mala administración. No es más. Pura mala administración. Ahora, no estamos hechos ni se nos hizo para tener plata. No vivimos para eso. Vivimos para ser como Cristo. Esa es nuestra meta. Así es. La meta del cristiano es esa. Entonces tenemos que tener cuidado con el desánimo, porque el desánimo nos puede empujar hacia el pecado. Ojo con eso. Quinto, hagan sendas derechas para sus pies. Versículo 13. Hagan sendas derechas para sus pies y para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Un llamado a la rectitud de conducta que en vez de impedir el bienestar espiritual y moral de los demás, ayudará sobre todo a los cojos, los que titubean en su fe cristiana. Un llamado a la rectitud. Hagan sendas derechas. Nuevamente, derechas ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Por eso dice, fijen su mirada en Cristo. El cristianismo se trata de eso, mis queridos amigos y hermanos. Por eso quería compartir este tema con ustedes el día de hoy. Por eso quería predicar acerca de esto. ¿Por qué? Porque es un llamado a perseverar en nuestra fe, a hacer sendas derechas para nuestros pies, a no desanimarnos, a poner nuestra mirada en Jesús. Ese es el llamado. Tenemos una sociedad dura, difícil, pero no es excusa para ceder al ideal más importante en nuestra vida, que es Cristo. Nuevamente es una expresión que encuentra profundo significado en nuestras relaciones. ¿Qué significa el que seamos iglesia? Somos iglesia no para reunirnos exclusivamente cada domingo y cada viernes. Ese no es el punto. Somos iglesia porque somos comunidad. Amén. Y somos comunidad, somos cuerpo de Cristo para ayudarnos unos a otros a permanecer fieles. Así es. Es para eso que estamos acá. Ayer los casados tuvimos un devocional impresionante, taller de casados. Eugenio y Lina hicieron un trabajo increíble, o sea, fue una cosa espectacular, una hospitalidad desbordante. Igual la enseñanza fue muy profunda. ¿Para qué es todo eso? Para ayudarnos a permanecer fieles en la fe, para ayudarnos a perseverar. La meta de todo esto es Cristo. Perseverar en la fe no es perseverar por simplemente perseverar. Perseverar en la fe es perseverar por llegar a ser como Cristo. Recuerden que los hebreos estaban siendo estimulados a abandonar su fe en Cristo. Por eso Él les dice, fijen su mirada en Cristo. Los ejemplos de fe abundan no solo en las páginas de la Biblia. La historia de la iglesia registra en su devenir el ejemplo de hombres y mujeres que a pesar de las circunstancias difíciles dejaron a un lado todo lo que les estorbaba y fijaron su mirada en Jesús. Estos son ejemplos para nosotros que completan el testimonio de los antiguos. Muchas gracias, muy amables.